La Cruz Roja publicó ya por primera vez las reglas para las guerras cibernéticas. Vamos hasta la redacción. Fernando Santillanes tiene los detalles. ¿Cuáles son estos alcances que piensan tener? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Efectivamente, es la primera vez que la Cruz Roja Internacional publica, en este caso, 8 reglas específicas de qué hacer en una ciberguerra y de cómo se tienen que comportar los que están dentro de esta ciberguerra. Hay que recordar que con la guerra entre Ucrania y Rusia hay un tema importante que tiene que ver justamente con cómo es que la ciberguerra, cómo es que estos hackers, muchos de ellos civiles, han ayudado en algunos momentos a debilitar ciertas operaciones militares de Rusia hacia Ucrania. Y estas 8 reglas son muy claras. Una es no dirigir ciberataques contra bienes civiles. 2, no utilizar malware, no utilizar programas que normalmente hacen más lentas algunas opciones para que se propaguen automáticamente y dañen objetivos militares y objetos civiles de forma indiscriminada. Es decir, tienes que saber bien si vas a atacar algo militar o algo civil. 3, al planificar un ciberataque contra un objetivo militar, tienes que hacer todo lo posible para minimizar los efectos que esta operación puede tener en los civiles. 4, no realizar ninguna operación cibernética en una ciberguerra en contra de instalaciones médicas y humanitarias. 5, no hacer un ciberataque en contra de objetos indispensables para la supervivencia de la población o que se liberen fuerzas peligrosas, que puedas atacar, no sé, una planta nuclear y liberes radioactividad. 6, no hacer amenaza de violencia y sembrar terror entre la población, desinformación. 7, no incitar a violaciones de los derechos internacionales humanos. Y la 8, y más importante creo, cumplir con estas reglas, incluso si el enemigo no cumple con dichas reglas. Con esto, lo que se intenta es que todos estos hackers, todos los ciberejércitos, pues por lo menos tengan una guía, si le queremos decir así, ética, que pueda ayudar a minimizar ciertos efectos de la ciberguerra. Y hay que recordar algo, que un soldado, pues al cometer un acto de guerra, depende de cómo lo cometa y depende que no sean un acto que viole también ciertos códigos, puede ser tratado como un prisionero de guerra y eso le da pues ciertos estatus diferentes. Ellos, al ser civiles, podrían ser tratados como terroristas y cambia por completo el panorama a todas estas personas que, insisto, hay muchos grupos de civiles, especialmente el conflicto de Ucrania y Rusia, que están haciendo estas acciones cibernéticas y que no necesariamente forman parte de algún elemento del ejército, Enrique. Sí, por supuesto, Fernando, que esto de manera tajante ya existía estos supuestos antes en la guerra tradicional, en la donde lanzaban ejércitos unos contra otros y contra los civiles no era, había que protegerlos a toda costa y demás. Ahora se suma en esta nueva era digital. Sí, y lo más importante es que esto es el principio de algo que ya hemos visto, el principio de tener una regla, pero no es que el conflicto entre Ucrania y Rusia haya dado por hecho y haya empezado las ciberguerras. Sabemos que durante muchos años hemos tenido ataques de ejércitos de Rusia, de China, principalmente Estados Unidos, viceversa. En fin, todas estas guerras frías cibernéticas tienen que tener de alguna manera una guía y esto que hace la Cruz Roja Internacional creo que puede ayudar muchísimo, Enrique. Muy bien, Fernando, habrá que estar atentos a esta situación y como de costumbre lo vemos, lo leemos en milenio.com. Antes de despedirte, hay un tema también que ha sido importante, que tiene que ver justo con tu área de responsabilidad, que tiene que ver con las redes, que tiene que ver con los teléfonos celulares. Este 4 de octubre, medio Estados Unidos estuvo vuelto loco pensando si iba a sonar o no su teléfono. ¿Cómo lo vivieron al final del día? Mira, fue una alerta que se hizo allá en los Estados Unidos, una alerta por parte de FEMA, es decir, de los encargados de emitir alertas en caso de un riesgo, puede ser un atentado terrorista, puede ser un desastre natural, puede ser muchas cosas, y se hizo este simulacro que por ley se tiene que hacer cada 3 años, donde todos los teléfonos de la mayoría de los operadores, es decir, pues prácticamente de todos, porque todos se unieron, llegó un mensaje que decía, esto es una prueba, un mensaje presidencial que decía, esto es una prueba, también las televisiones y también todas las estaciones de radio. Esto se hace porque en un caso en el cual se necesite informar a la población de manera inmediata de una amenaza inminente, funciona de esta forma. Algo que nos preguntaban es, bueno, ¿cómo se pueden mandar tantos millones, miles de millones de mensajes sin que la red se sature? Está bajo una tecnología que emite, dependiendo de la zona y dependiendo de las antenas, esa señal y ese mensaje a las personas cercanas, de tal suerte que no es que se cubra
cubra con una sola señal a todo el territorio de Estados Unidos. Pero es muy interesante porque sí, efectivamente, este 4 de octubre fue y sonaron todas estas alarmas que simplemente eran una prueba, pero bueno, imagínate lo que significa que de repente estás viendo tu televisión, estás con un teléfono, estás oyendo la radio y te aparece este mensaje de emergencia, esto es un simulacro, pero cuando llegue a ser realidad podrá ayudar mucho, pero también suena muy de ciencia ficción. Es un poco terrorífico imaginar que todos los electrónicos, todos los dispositivos de repente se callen o empiecen a sonar con una alerta de emergencia, parte de lo que tiene Estados Unidos ya preparado y hace estos simulacros en caso de una emergencia real, Enrique. Es decir, es de manera cotidiana. Muchos estaban preguntando qué estaba sucediendo con sus teléfonos, qué habría sucedido y si esta alerta al final del día, como bien lo mencionas, eso solo había sido un simulacro, que así decía tal cual, que era un simulacro, pero imagínate la clase de sustos que generó en toda la Unión Americana. A pesar de que hubo una campaña fuerte de este 4 de octubre va a haber esto, prepárense, no se asusten, pero pues como sabes, a pesar de cualquier anuncio previo cuando se hace este tipo de simulacros, siempre es importante explicar de qué se tratan, por qué funcionan y cuál es el beneficio de hacer este tipo de acciones. Muy bien, Fernando, gracias por la información como siempre y cualquier cosa, nos vemos en un rato más. Muy buenas tardes.